Ya, de que había cometido un error. Bueno, de todas maneras, vamos a ir viendo, ¿listo? Ya, el modelo 1 prácticamente casi es nada, es de Gonzalo Dubini y Brigitte Oliver. ¿Ya enviaron sus exámenes, Brigitte? Gonzalo, Yanina, Yanina, Buen día, ingeniero. Sí, ya lo realicé ya. ¿ya lo envió? No, aún no, pero ya lo terminé anoche. Ya, Gonzalo Dubini. Bueno, en realidad no hay mucho, ¿no? Aquí en el modelo 2, por ejemplo, había que aprovechar la misma hoja de Excel o copiarlo abajo y responder ahí, porque aquí, por ejemplo, esta pregunta es cambiarle solamente el coeficiente global y se presentan cambios, ¿no? Después está esta teoría. Acá el 3 igual tiene solamente cambio en coeficiente global. Corresponde a Roberto Barbosa. El modelo 4 es de Hugo. Y aquí había que cambiar el área de intercambio y el coeficiente global. ¿Ya? Luego tenemos acá el modelo 5, que es de Jarabe, y colocarle acá los valores, ¿no? Nada. Y de ahí hacer un breve comentario cuál es mejor. El modelo 6 de Hugo corresponde a Justin Wilder y a Juan Carlos Lazo. El modelo 7, acá el modelo 7 que les ha tocado a Darwin Menacho y Calandrea Molina. ¿Ya resolvieron? Calandrea Molina y Darwin Menacho. No lo envié todavía, pero ya lo hice, ingeniero. ¿Cuántos grados Brick? Eso es que aquí yo me olvidé colocar los grados Brick, por eso es que... Sí, eso igual iba a preguntar. Yo utilicé en los ejercicios anteriores, en los modelos anteriores, usted puso 50 y 55. Estaba utilizando el de 50, no sé si está bien. Ya, y eso es lo que quería ponerme de acuerdo. Bien. Bien, de 50 grados Brick. Bien, Darwin Menacho, ¿está Darwin Menacho? A ver. Este Darwin Menacho, bueno. Ya por lo menos sé de que Calandrea Molina colocó... No, ingeniero no me dijo nada. No, usted colocó 50. Está bien. Ya sé que usted optó por ese valor de 50 grados Brick. ¿Ya? Después el modelo 8, aquí tiene que cambiar, cambia el área de transferencia y el coeficiente global. Y acá en el modelo 8, desde Hugo no hay problema, cambia el área y el coeficiente. Aquí el modelo 9 es de Jarabe, no hay problema tampoco. Cambia el área y el coeficiente en el segundo cálculo.
El modelo 10 le puse de leche, ¿ya? Y les compete ese modelo de examen a Remy Renan y Jordi Rocha Cabañero. Y el último, ya, que corresponde a Antonio Choque. ¿Está Antonio Choque? Antonio Choque. Sí. Bueno, no hay Antonio Choque. De todas maneras, si por ahí le toca ver esto, ya. Acá cometí un error, o sea, ya aquí figuraba 200, es 2000. Aquí era 753, es 73 grados centígrados. Acá es 220 y acá, bueno, lamentablemente este joven no es. De todas maneras, son en dos modelos de examen que me faltaba colocar. En el uno, el de Calandrea Molina, los grados BRIC. Y en este que tenía errores de taipeo. ¿Ya? Bien, por otro lado, ya. ¿Dónde están? Acá. Usted. No se ve, ¿no? Se puso anaranjado. Bien, aquí ayer los he resuelto todos los modelos de examen. ¿Ya? Lo único que estos son los resultados. Lo que sí he podido verificar de que si bien los resultados dan de que todos los intercambiadores estimados, gracias, tienen resultados que son aptos para los fines deseados. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho es borrar lo de abajo, que lo que les di, y volví a copiar y solamente cambiar los datos y hacer el tanteo. De tal manera de que ese tanteo ya ese tanteo fue 101 por 25. Bueno, ese tanteo está, digamos, en cada uno de estos cuadros de acá, ya, donde más o menos se hace lo que podría ser, ¿no? Puede variar con grado, vamos a admitir. Y en el último, lo que es leche, ya directamente era reemplazar la densidad dada y el calor, nada más. Ya, y hacer el tanteo. ¿Listo? Bueno, estos eran datos fijos. Bueno, eso es respecto a los 11 modelos de examen. Yo de aquí tengo que llevarlos al Word
Y de luego tengo que, cuando me toque corregir, ya de ahí ver y comparar los datos de ustedes con esto. Y esto se los voy a enviar para que ustedes verifiquen dónde se equivocaron cuando llegue el momento. Bueno, eso es lo que quería decirles. A ver, Jesús Antonio Choque Castedo. Bueno, ya está Choque Castedo ahí. Choque Castedo, ya resuelto tu examen. Choque. Bueno, no responde. De todas maneras, Choque Castedo, ya hace rato mostré el modelo que te tocó, que sos el único, que por favor corrijas esto. El grado de la leche es 2000, la temperatura de fluido caliente es 73, 220, 1030 la densidad, 995. Entonces va a trabajar con 2000 de caudal de leche. La leche entra con 73, el agua entra con 2 grados Celsius. Eso es lo que tiene que corregir, ¿listo? Bueno, una vez que aclaré esto, ya vamos a ver qué es lo que nos toca avanzar. Bien, vamos a ver el proceso de extracción sólido-líquido. Este proceso de extracción sólido-líquido, generalmente, aunque ya han visto ustedes en la unidad 1, ya cuando vimos lo que viene a ser la recuperación, por ejemplo, de algunos minerales que están en un sólido mediante la adición de líquido. Por ejemplo, el oro es uno de los que se recupera mediante este proceso. De tal manera que lo vimos como flotación. Este proceso de extracción de un sólido, de un líquido, como es el caso del oro, como es la recuperación de algunos minerales, que más se conoce como el proceso de flotación, muchas veces también está relacionado a algunos procesos de alimentos. Por ejemplo, el aceite, que tiene algunas semillas, por ejemplo, como la soya, el girasol, el sésamo, bueno, son algunos que se me ocurren, ¿ya? Generalmente las semillas vienen a ser un material, lógicamente, que tiene un alto contenido de humedad. ¿Ya? De tal forma de que, por ejemplo, el sésamo tiene la cáscara y en su interior tiene carbohidratos y otros componentes que son muy esenciales, a veces incluso en nuestra nutrición. Pero entre ellos está el aceite. Entonces, para poder extraer de ese sólido la parte del líquido, en este caso del aceite, se somete a un proceso de extracción de ese componente, ya sea por extracción mecánica, por prensado, o por medio de un solvente. Por ejemplo, para hacer la cerveza, la malta. La malta es un cereal que contiene en su interior la amilosa y la amilopectina, que son almidones, ¿ya? Pero además de eso tiene algunas enzimas, la alfa y la beta amilasa. De tal manera que para poder hacer la cerveza, ¿ya? Se procede a un proceso de extracción de esos componentes que están dentro del grano, ¿ya?
mediante un proceso de maceración, aunque el término no es tan correcto de maceración, pero es la extracción del mosto, se llama, en la cual se mezcla el agua con la malta, ¿ya? Y se va procediendo a un calentamiento gradual de temperaturas en las cuales las enzimas alfa y beta amilasa convierten esos almidones en azúcares. Y esos azúcares se convierten en una solución dulce, azucarada, puede ser 12, 11 grados Plato, y se conoce como mosto. ¿Ya? De ahí ya viene el proceso de fermentación. Esa es una de las formas en que se extrae, por ejemplo, de un sólido algunos componentes mediante un líquido que es el agua. Bien. Entonces, como ustedes están viendo, ya, esa es la forma en que se procede, digamos, a la extracción de algunos componentes en un sólido por medio de líquido. Lógicamente de que operaciones unitarias, a ver, operaciones 1. En el proceso de flotación, por ejemplo, yo muestro en los videos que observamos cómo se procede, digamos, a facilitar este proceso de extracción mediante la trituración y molienda. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, para poder facilitar el proceso de extracción de los almidones que están en el interior del grano, generalmente se procede a un proceso de molienda en húmedo. ¿Sí? En el proceso de extracción del aceite contenido en la soya igual, ¿ya? Cuando llevo procesos industriales 1, ahí les muestro los procesos de trituración para posteriormente en el proceso de extracción por solvente se facilite la extracción del aceite, en este caso del material que viene a ser la parte de esa masa que ingresa de la soya, ¿no? Entonces, hay factores muy fundamentales, ¿no? Como ser la velocidad, es decir, el tiempo en que en una operación unitaria se extrae el material de interés de un sólido. Lógicamente que intervienen otros factores como ser temperatura, la forma de contacto que se da entre el material y el líquido de extracción. Por eso es de que, por ejemplo, en el caso de la extracción del aceite de la soya, ¿ya? Para facilitar el proceso de extracción por solvente, generalmente se obtiene en forma de hojuela, que permitirá aumentar la superficie de contacto de la soya con el solvente que es el hexano. ¿Ya? Entonces, mucho depende de algunos factores, como decía, área, tiempo de contacto, concentración, por ejemplo, la concentración del hexano. Bien, en cuanto a los equipos, lógicamente dependiendo, ¿no? de lo que se quiere extraer. Por ejemplo, en los equipos de explotación se ocupan los equipos de explotación Denver. En las industrias aceiteras se han diseñado varios sistemas o equipos, ¿no? Como que tienen nombre dependiendo del fabricante. Como así también hay algunos en los cuales, por ejemplo,
obtener la extracción del azúcar de la remolacha. Bueno, hubo un caso de un estudiante que se puso a hacer esto. Yo le dije, no hay mucha información. Generalmente este proceso de extracción del azúcar de la remolacha es muy diferente al de la caña, porque aquí la remolacha tiene que entrar en forma rebanada, ¿ya? En un equipo donde entra agua caliente, ¿ya? Entra en contacto, y me imagino que acá debe dejarse un tiempo para que haya contacto entre el agua caliente y la remolacha que está en forma rebanada en esta parte interna del equipo. Después de un tiempo de contacto, desde que se deja fluir ya esa agua caliente en la cual parte del azúcar que estaba contenida en la remolacha en forma de material sólido se disuelve dentro de esta agua caliente. Entonces ahí sale una solución con azúcar que después ya se somete a proceso de evaporación que vamos a ver posteriormente. Entonces las operaciones unitarias, para mí, digamos, esto me es fácil de explicar porque uno, conocer procesos facilita bastante. Aunque yo no hubiera leído este libro, algo de esto, pero ya me imagino cómo es. Y lo otro, conocer cada operación unitaria, que el primer día de clase yo les manifesté, a ustedes hay más de 10 operaciones unitarias, de las cuales ustedes creo que ven 8, creo. Por ejemplo, absorción no ven, Ab con D no ven, cristalización tampoco, pero por ejemplo, secado, bueno, de tal manera que yo a veces incido en enseñarles algunos temas que no están dentro de los programas para que vayan teniendo una idea, ¿no? Ya cuando hablamos de una lixiviación, por no decir una extracción sólido o líquido con hechos móviles, que la lixiviación viene a ser prácticamente un sinónimo de la operación unitaria de extracción sólido-líquido. Bien, esto es lo que les comentaba de que este es un tipo de separación o de extracción del aceite, ¿ya? Es decir, de que el disolvente entra en contacto y hay una dosificación a cada candilón en la cual se contiene en este caso las láminas o u hojuelas de soya, ¿no? Y después de que hay un tiempo de contacto se procede al vaciado acá. Y bueno, podemos decir de que ahí tenemos una fase líquida que se conoce como el nombre de micela, que tiene hexano y aceite. Bien. Entonces, todos estos equipos, fíjense, este es otro, en la cual existe, al mismo tiempo existe un tipo de prensado, ¿no? Porque esto es como un gusano, o un chimango, como algunos conocen, en la cual, por ejemplo, aquí está entrando la alimentación seca, pueden ser, lo que vienen a ser las hojuelas de soya, ¿ya? Se reducen de tamaño, entran en contacto con el solvente que entra en sentido contrario, y por aquí, por esta interfase va saliendo el aceite, y por acá viene a salir la torta de soya que se conoce, ¿ya? Bueno, como así también hay sistemas de extracción en contracorriente que se realizan en varias etapas. Es decir, de que en este caso, digamos, nos imaginemos de que estas fueran las hojuelas de soya, ¿ya?
Y lógicamente de que acá hay una parte de una separación del aceite. Se bombea acá, aquí entra en contacto con el solvente que sale de acá y se va concentrando, podemos decir, esta solución que entró acá, se va concentrando con más aceite acá y de acá se bombea y aquí entra en contacto con un solvente nuevo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una extracción, podemos decir, de aceite mayor que en las anteriores etapas. Por eso les digo, a veces la parte de operaciones unitarias es tan compleja, tan larga, que requiere por lo menos tener un criterio de lo que son los procesos industriales para poder decir, bueno, aquí se efectúa el proceso de extracción sólido-líquido en este tipo de equipo, ¿no? Que igual son bastantes los equipos. Bien. Bueno, la parte de extracción líquido-líquido, ustedes no lo ven, ¿ya? Pero igual, eh, es, por ejemplo, en un líquido, un líquido, por ejemplo, en la cual hay un componente que es de interés, ¿ya? Pero este componente es más soluble en otra fase líquida. Es decir, de que se transfiere, ¿ya? Donde está este componente a la fase líquida donde es más soluble. Entonces, esa es una forma de recuperar en lo que se refiere a la extracción líquido-líquido. Bueno, jóvenes, nos queda un minuto. Vamos a volver a ingresar a las 8:45. Yo tengo 8:40. ¿Ya? Volvemos a reingresar. Está bien. Ya.